como uno es, parece ser la excepción cuando debiera ser la regla. Y si eso me ha hecho llamativo, como dije fue en estas declaraciones, que no las considero tanto, ese es el que soy y no voy a cambiar para satisfacer a pequeños grupos. Y al que le guste bien y al que no, lo siento mucho, porque yo tengo una vida y una familia y un legado que guardar, un legado de integridad, de honestidad, un padre que fue maestro. Antes de ser ministro, inmediatamente antes, ¿qué estabas haciendo, Carlos? Trabajaba en la universidad, haciendo investigación. Claro. Me gusta la educación, siempre ha sido mi pasión, me viene un poco en los genes, desde varias generaciones. Son varias generaciones de... Mi abuelo fue director del Centro Escolar de Varones de Paucartambo, en el Cusco. ¿Qué me estás contando? Sí, no sabía eso. Sí. Y ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1920, 30. Santo cielo. Mi padre fue maestro. Nada menos. Mi padre fue maestro. ¿En dónde? ¿En Lima? En Lima, en la unidad escolar Felipe Santiago Salaverry. ¿Dónde quedaba esa? En La Victoria, donde yo terminé la secundaria. Tú terminaste la secundaria en esa unidad escolar. En un colegio ¿Esa público. es una de las típicas unidades escolares construidas en los años 50? Esta creo que anterior. Creo que fue posterior. Posterior. Sí, fue posterior. Las grandes unidades escolares, como Bartolomé Herrera, Alfonso Ugarte, Melitón Carvajal, eran realmente grandes. Ricardo Palma. Salaverry era un poco más pequeña, pero tenía el nombre y tenía lo que le está faltando hoy día a la educación: maestros de vocación y de carrera. Obviamente no puedo ser imparcial porque mi padre era uno de ellos, pero es la realidad, ¿no? O sea, ¿Qué te decía tu padre de esto cuando tú hablabas con él y hablaban de estos temas y tú lo mirabas a él como maestro? Él fue uno de los primeros en promover la unidad del magisterio. Y él sufría mucho cuando todavía se daba cuenta bien de lo que estaba pasando, de cómo el SUTEP se convirtió en un organismo antieducación. Yo he tenido la suerte, y no lo pude comentar con él porque ya estaba, no estaba muy bien, de notar cómo el SUTEP ha regresado a ser un organismo preocupado por la calidad de la educación. Lamentablemente, sin eco en el Estado, que debería ser el que lo haga. Pero eso es una cosa increíble. Se supone que hemos tenido el primer presidente maestro rural, como se calificaba, pero para lo que sirvió es para crear un sindicato paralelo para destruir el SUTEP. Pero lamentablemente, y aquí ya no tengo ningún bozal, que Castillo sea identificado como maestro rural es un insulto al maestro. Un tipo que es incapaz de hilar un par de ideas. Un tipo que representa lo peor de lo que pueden ser los maestros, que no entiende lo que le dicen y que no puede expresar ideas si no se las dan escritas. No puede ser la representación del maestro rural. Exacto. Hay buenos maestros. Lo primero que hace él y su ministro de Trabajo flamantísimo es crear un sindicato para romper al SUTEP. Y para meter a Sendero Luminoso en el magisterio. El único nivel era qué hacemos para destruir el SUTEP y la rama magisterial, por si acaso. Exactamente, porque ahí hay plata. Porque aparentemente mi impresión es que el profesor Castillo llegó al gobierno con una idea bastante elemental digamos, como para él, de que ahora nos toca robar a nosotros. Sí, bueno, y entonces llego y ya empiezo a abrir los cajones para sacar lo que haya. Y eso es lo que hizo, metafóricamente hablando. Y a veces no tan metafóricamente hablando. Hay que abrir los cajones o recibir. El otro día ha declarado este señor, siempre Salatiel, de que él iba a recibir su plata con una capucha en la cabeza. Esto es una cosa increíble. Sí, es una cosa tipo... ¿A qué extremos hemos llegado? Y como señalabas hace unos minutos, lamentablemente nos hemos vuelto cínicos. Totalmente. Y aceptamos estas cosas como naturales. O sea, el hecho de que quien es responsable, ni siquiera mediato, sino inmediato, de la muerte de 200.000 peruanos, tenga el descaro de presumir con una de sonrisa, la forma como se le insulta. Una sonrisa estupenda, además. No, además, esa es la sonrisa del descaro. Y si llegas Judas se colgó. Sí, claro. ¿Cuántos de estos políticos deberían colgarse? La pequeña diferencia es que todavía en aquella época había una cosa llamada vergüenza. E integridad. ¿No? Entonces, incluso en la maldad había integridad. El asesino tiene que tener ese tipo de una conciencia. Es un loco, ¿no? Exactamente. Ser un loco. Claro. Si no es un loco,
tiene que tener un remordimiento. Exacto, pero no lo tiene. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda y satisfacción de obra. Exactamente, eso lo aprendíamos en el catecismo. En el catecismo, en primero, en primaria. En toda la primaria, claro que sí. En primaria, esa era la clave de la cuestión. Dolor de corazón. Dolor de corazón. El segundo punto, o sea, tengo que sentir dolor por el daño que he hecho. Acá no lo tienen. Eso, presumen del daño que han hecho. Eso ha desaparecido. Me parece que y tenemos que volver. Yo creo, independientemente de la religión que uno profese, esos conceptos existen en todas las religiones que se respeten. Bueno, ¿por qué? Porque es el mecanismo humano de mejorar. Nosotros, si no nos devoramos a todos, nos matamos. Estamos empeorándonos. Claro, o sea, nos matamos, pues. Sí, pues. Así es. ¿Cómo te ha ido? Me has contado algo ahora que quiero que lo compartas con el público. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te dicen ya no vas? Ya no va más. Me llama el presidente del Consejo de Ministros a Palacio para conversar con él y con la presidenta. Y me dicen, pues, ¿no? Lamentablemente... los dos juntos. Sí, los dos juntos. Estaba en el despacho. En el despacho de la presidenta. De la presidenta. Sí, y yo le había dicho desde el primer día en que acepté el encargo, después de decirle que no había votado por ella y de decirle que era anticaviar, le digo... ¿Le dijiste? Sí, claro. Las cosas en blanco y negro. Esto es lo que tienes. Para aceptar el cargo. Exactamente. ¿Qué cara puso ella cuando le decías? Ella me dijo, yo no soy caviar. Y estoy de acuerdo con eso, ella no es caviar. Para ser caviar tienes que no haber trabajado para conseguir lo que tienes, ¿no? Es una de las condiciones, en mi opinión, sine qua non. Entonces tú le dijiste eso claramente. Y la tercera cosa que le dije es, señora presidenta, usted tenga claro que este es un puesto que usted elige. Y en el momento en que usted decida que yo no le hago falta, no tiene que justificar absolutamente nada. Usted me dice... se acabó y yo me voy en ese momento, sin dudas ni murmuraciones, sin preguntas, no tiene que explicarme nada. Más bien, la presidenta ha tenido la gentileza de llamarme y de decirme, muchas gracias. Y no solo eso, quisiera que se quede a la juramentación de los siguientes, de los nuevos, y me quedé. Y después nos invitó a almorzar a los ministros salientes, en el comedor privado del Palacio de Gobierno, donde almorzamos con los ministros antiguos y los nuevos, con quienes me sigo llevando muy bien. Cuando estabas almorzando, cuando estabas asistiendo, vamos a llamarle la palabra, relajado, digamos, sí, por tranquilo. Supuesto, claro que sí. O sea, yo no busqué ese puesto. Tú no buscaste ese puesto. Y me fui sin remordimiento. Ninguno de tus colegas o ex colegas te miraba un poco extraño, etc. Ninguno. ¿No? Es más, sin ser infidente, puedo comentar que un par de ellos me dijeron, ahora, ¿quién va a ser nuestro pararrayos? El pararrayos. Y alguien... Has empleado una palabra que en política hace años que no se usaba. Se usaba la palabra pararrayos y la palabra fusible, ¿te acuerdas tú? Sí, sí, claro. Los ministros son fusibles. Que es cierto, en cierta medida, ¿no? Porque para eso estamos. Están para quemarse, digamos, pero que no se queme el presidente ni la presidenta. Así es. Un poco esa es la idea. ¿No? Bueno. Una de mis colegas me decía siempre, ¿por qué no te pones un esparadrapo en la boca? No me lo dijo ese día, pero... ¿Y te habían dicho eso? ¿Ah? ¿Te habían dicho? Ella me lo había dicho, sí, muy diplomáticamente, pero y comprensiblemente además, porque las formas de la diplomacia son a veces distintas y tienen que serlo, de las formas de los que estamos más en el defender posiciones. En las grandes decisiones de tu vida que has tomado, varias evidentemente, ¿siempre has sido tan claro, tan tajante? Sí. Como en esta cita con la presidenta. Siempre he sido así, ¿no? Es más... ¿De dónde te nace eso? Yo creo que lo aprendí de mis padres. De tus padres. Bueno, eso se aprende en la casa, ¿no? Eso se aprende en la casa. Eso no se estudia en un libro de... Exacto, y tengo anécdotas de toda naturaleza, desde que tenía 6 años, en el que una profesora, recuerdo, cuando le pedí permiso para ir al baño, acusó a los niños de ser mentirosos para escaparse de la clase. Yo no miento. Y lo único que se me ocurrió a mis 5 años y medio de edad fue pararme delante del salón, al lado de la profesora que estaba hablando, y orinar delante de todos. ¿En la clase? En la clase. Para que vea que no estaba mintiendo.
lo cual me costó una llamada de atención en el colegio y una llamada a mi padre para decirle cómo era posible. ¿Qué cara habrá puesto a la profesora? Se puso furiosa, se puso furiosa. Años después, mis padres no estaban de acuerdo con que me case, porque yo estaba enamorado desde los 15, 16 años y quería casarme a los 20. Y como en ese entonces eras menor de edad y no podías hacerlo, hasta los 21 pues. Mi enamorada de entonces, mi esposa de hace 50 años hoy, Dios mío. decidimos que como en la Iglesia Católica los ministros del matrimonio son los contrayentes, Los contrayentes. fuimos a una iglesia durante una boda X y nos casamos. Y ¿Por qué no querían que te cases tus padres? ¿Porque eras muy joven o porque no estaban de acuerdo con la novia, con la que sería su nuera? Más que nada porque era muy joven. Porque era muy joven. Sí. En general ellos me habían inculcado el respeto por la opinión ajena, pero a veces cuesta aceptarlo cuando se trata de tus hijos. También he aprendido eso. También he aprendido eso, ¿no? Entonces entiendo, además, ambos de familias serranas tradicionales, no era pues yo entiendo que no era lo usual. Pero parece que has acertado. Sí, pues, ¿cuántos años llevas casado? 50 años prácticamente. Bodas de oro. Sí, sí. Más de 50 años de esa boda íntima, claro, hasta y 49 boda, años y medio de nuestra boda oficial. Más oficial. Sí, sí, sí. Bueno, es que trae las decisiones, ¿no? O sea, has estado desde chico acostumbrado a tomar decisiones. Así es. En algunos casos políticamente incorrectas. Casi siempre, tal vez le va a decir, ¿no? Como esta de la profesora que no quería que vayas al baño. Es así, nunca me... Fíjate que son de las pocas cosas que recuerdo de esa edad, ¿no? Pero ¿cómo te vas a olvidar de eso? Así es, así es. Eso es inolvidable. Sí, pues bueno. Así es, y espero seguir haciéndolo, ¿no? En lo poco o mucho que me quede de vida, voy a seguir siendo el que soy. Te va a quedar bastante vida, Oscar, ¿no? Espero. ¿Qué edad tienes ahora? Tengo 69 años. Parece de menos. Gracias, Debo decirlo, parece de menos. Bueno, 4 hijos, 9 nietos, espero ver algunos más. 9 nietos. Sí, ¿no? sí, sí. Volvamos un poco al tema educativo, porque acá el objetivo un poco de esta entrevista era que comentes esta cosa del ascenso de los profesores, porque sí, banderas verdes para todo el mundo. Es una cosa, mira, a mí me llama poderosamente la atención esto. Todo el mundo se llena la boca hablando de la educación. Cualquier persona. Sí. Tú le preguntas en la calle a cualquier político, ¿qué es lo más importante que necesita el país? Educación. Sí. Educación es progreso, educación es justicia social, educación es no sé qué, educación no sé cuánto. Pero no educan a mis votantes porque tienen que seguir votando por mí. Esa parte no la dicen, ¿no? Sí, pero... Es un escándalo, o sea, es un despropósito más, con perdón de los adefesios. Porque realmente, mira, la debacle de nuestra educación, que había sido parcialmente interrumpida entre el año 2000 y el 2009, 3 gobiernos que estuvieron de acuerdo en que había que impulsar la educación. El Perú fue el país que más mejoró en PISA, con maestros pagados a razón de 1.200 soles mensuales. ¿Comparado con qué otros países de Sudamérica? Con todos los países del mundo. En general, a nivel mundial. A nivel mundial. El que más mejoró. El que más ascendió. Sí, exactamente. No llegó a la no, cumbre, yo sé, pero claro. Pero fue el que más mejoró. Estábamos en el camino correcto. ¿Y qué pasa? Primero, se decide incumplir la ley de carrera pública magisterial que tanto esfuerzo multigobierno y multipartidario había costado. Era realmente parte de un acuerdo nacional. Teníamos una carrera pública magisterial que a lo largo de 15 años iba a incorporar a los 350.000 maestros vía méritos a esta carrera en la que iban a ganar realmente más. Inmediatamente pasaban de 1.200 a 1.800, 1.900 soles por concurso. Lo primero que se hace es dejar de cumplir esa ley, cosa que es increíble en una ministra, pero lo hizo. Y luego se promueve una nueva ley, como acostumbramos acá, ¿no? El complejo de Adán. Esta nueva ley incorpora por la fuerza, con o sin méritos, a todos los maestros a esta nueva carrera magisterial. ¿Cómo quedan los que se habían esforzado para llegar?
Hay que recordar que de 100.000 maestros, un poco más de 100.000 que se presentan para ingresar por méritos, solo menos de 5.000, creo que fueron 2.000, los que aprueban la prueba de conocimientos. Esos eran los maestros que formaba el Perú. Una vergüenza para el país, no para los maestros. No es tu culpa que no te enseñen a leer. Es culpa del que está obligado a hacerlo. Y nosotros estamos obligados a formar buenos maestros. Y no lo habíamos hecho. Habíamos dejado de hacerlo y la prueba fueron esos exámenes. Entonces, para tapar la culpa, metemos a todos. Y los meten a todos. Tirios y troyanos, buenos y malos. Y empiezan a subirles el sueldo. Pero empiezan a subirles el sueldo sin ninguna exigencia. Al extremo, que como dije hace unos momentos, el SUTEP empieza a preocuparse por la calidad de la educación, cuando como gremio lo que se preocupa son por los intereses gremiales. Los intereses de sus asociados. Y les terminamos todos los peruanos subiendo el sueldo. Hoy día un maestro gana por lo menos casi 3.000 soles y puede llegar a ganar 8.000 soles mensuales. Eso podrá parecerles poco o mucho a algunos, pero es más de lo que gana cualquier profesional. Un ingeniero que sale de la UNI o de la Universidad de Lima o de la Católica o de cualquier universidad y empieza a trabajar en una empresa importante, le pagan 1.500, 1.800 soles. El maestro entra recién salido de la universidad a trabajar para el Estado y gana casi 3.000 soles, 2.800 algo. ¿Y qué se le pide a cambio? No se le pide nada. Y eso no es responsabilidad del maestro, eso es responsabilidad del gobierno, del Estado. Y no lo hemos hecho, digámoslo sin ambajes. No lo hemos hecho. ¿Y cuál ha sido el resultado? Hemos vuelto a los últimos lugares en PISA. Sin embargo, los artífices de que hayamos vuelto a esos últimos lugares en PISA, les pagaron 720 millones, 728 millones de soles en 10 años a las ONGs, a consultores, a parientes y amigos. ¿Para qué? Para conseguir ser alabados como los mejores ministros. Pregunte usted a cualquiera hoy día en los círculos caviares, el mejor ministro de educación. Claro, ¿cómo lo vas a conseguir el mejor si te pagan, ¿no?, 70 millones de soles al año? Para nada, claro, porque no hay ningún resultado. Tenemos uno de los peores sistemas educativos del mundo. ¿Cómo se puede entender que se justifique que un maestro no pase pruebas? No hay justificación, pues, no hay justificación. O sea, la pregunta es, ¿qué lógica puede tener eso aquí en cualquier parte del mundo? Suena una barbaridad. Sí, pues es la lógica clientelista de a quien no le importa el país. El problema es el magisterio como electorado. Exactamente. Sí, mucha gente. Mientras no pienses, puedo convencerte de hacer lo que sea. Por ejemplo, llevar a tus hijos a las marchas. Así, claro. Que es un escándalo. Y no estamos hablando de madres aymaras por si acaso. Estamos hablando de esos varones que en los primeros días de las marchas iban llevando a sus hijos de la mano, niños que caminaban, no bebés lactantes, niños que caminaban gritando consignas de odio. Eso es un atropello, eso es violar los derechos de los niños, aunque a la defensora entonces encargada de los derechos humanos no le pareciera correcto. Lo último que ha aprobado el Congreso, ¿qué te parece? ¿Cómo es posible que haga una cosa así? Yo creo que no lo han pensado bien. Creo que se han dejado llevar, hay tal vez más de los que quisiéramos congresistas tan mal calificados para el puesto como muchos maestros como Pedro Castillo, que no han pensado. Yo espero que el Congreso recapacite. Sé que hay buenos congresistas, sé que hay personas bien intencionadas que piensan en los intereses del país, y sé que incluso que los que piensan en sus intereses personales tienen que darse cuenta que eso no les va a conseguir apoyo de nadie, excepto de los incapaces a los que quieren favorecer, que no creo que sean pues mayoría, entonces ni siquiera les conviene. A veces yo lo dudo. Te digo sinceramente porque vemos cada cosa y cada ley y cada cosa. Increíble. Es una relación perversa con el pueblo, una relación de un populismo en el peor sentido de la palabra, una cosa abyecta, corruptora. Mira, Aldous Huxley, en su libro Una segunda visita al mundo feliz, analiza el caso de la política y de cómo Hitler llega al gobierno con un método que sigue vigente hasta hoy, que se basa simplemente en decirle al pueblo lo que siente. O sea, tú tienes hambre y yo te digo, el pueblo tiene hambre.
Y entonces Claro. el pueblo se siente comprendido. Comprendido. Y luego le digo, vota por mí. Claro. Pero no le he dicho que le voy a dar de comer. No, claro que no. Y ese es el, digamos, un argumento que sigue vigente desde Hitler hasta nuestros días. Pero hay esperanza, es posible hacer otra cosa. Hay Susan Heifetz, creo que es, que escribe un libro, una tesis que se llama Liderazgo sin respuestas fáciles. El verdadero líder es el que puede comprometer al pueblo en un interés común, en esforzarse, en conseguir algo que todos queremos. No es el que promete falazmente, es el que promete comprometiendo. Porque lo que pasa es que hemos educado, entre comillas, a los jóvenes, al pueblo en general, en derechos. Todos son en derechos. Obligaciones ninguna, porque eso no, pues hermano, no puedes decir eso. Exactamente. El chico se va a estresar. ¿Cómo que se va a estresar? Se tiene Es que que estresar. tiene que estresarse un poco. Se tiene que estresar porque un día me mandaron, me invitaron a un colegio a dictar una charla hace muchos años. Y me dijeron, por favor, quisiéramos que toque este tema porque los papás están preocupados por los exámenes. Los papás están preocupados por los exámenes. Sí, ¿y por qué preocupados por los exámenes? Porque los chicos se estresan. Perdón, aquí hay un problema. La educación es estrés. Exactamente. Hay un Y el nivel examen razonable de estrés con Tienes el que que somos saber, productivos. tienes que ponerte a prueba. Fíjate, yo hice una investigación. Voy a un acto de rebeldía fisiológica, además, contundente, Así es. cuando la señorita no lo dejó ir al baño y él dijo, bueno, pues, y orinó en la clase. Entonces, ese es un rasgo de personalidad notable. Y luego hemos entrado al tema de la educación. Yo he manifestado mi perplejidad por el hecho de que aceptemos que los maestros no deben ser evaluados cuando todos decimos que la educación es sagrada, la educación de mis hijos, la educación futura del Perú, etcétera, etcétera. Y finalmente hemos hablado un poco de la educación y de la capacidad que tiene de producir estrés. Y estaba a punto de hablarnos sobre una investigación. Ojalá, por favor. Así es, mira, medimos dos cosas, ¿no? Entre otras. Primero, cuán competente se sentía el alumno para el trabajo que se esperaba que haga. Y segundo, cuánto estrés le producía esta percepción de competencia o incompetencia. Los alumnos antes del estudio, el alumno promedio rural peruano de primaria, se sentía totalmente competente para lo que se esperaba que haga, a pesar de que teníamos las peores evaluaciones en cosas internacionales, en medidas internacionales, y absolutamente nada estresado. Recuerdo incluso la cifra de estrés era 8%. Eso es inconcebible, pues, ¿no? Bajísimo. Uno para poder aprender tiene que sentirse incompetente. Yo aprendo a patinar porque sé que no puedo. Claro. Pero si pienso que voy a patinar perfecto... Te vas a matar. Exactamente. Vas a romper la crisma. Entonces, después de la experiencia que fue entregarles computadoras para que las usen a su libre albedrío en la forma que quisieran, pasados unos meses, volvimos a medir y se sentían muy incompetentes para las tareas que se esperaba que hagan, lo cual era bueno porque les da ganas de aprender. Pero además el estrés había subido 400% a 32%, que no es gran cosa. Algunos estudios señalan que menos de 65% de estrés es razonable, porque estimula... ¿Cómo se mide ese estrés, esos porcentajes que estás mencionando? Se pregunta sobre ciertas tareas, cuánto te molesta. Y eso le das un valor. Exactamente, ¿no? Hay pruebas Numérico. validadas estadísticamente que permiten apreciar estos valores. Entonces, definitivamente este uso aumentaba estas cosas que eran importantes. En el fondo lo que medimos con 5 variables fue la motivación intrínseca hacia el trabajo escolar. El Banco Interamericano de Desarrollo financió un estudio en el que participé para medir una serie de otras cosas que fueron disimulados después convenientemente por actores interesados. Y ahí se encontró que la ventaja en desarrollo cognitivo después de 1 año y medio era de casi 6 meses entre los alumnos que habían usado esta metodología y los que no, lo cual es bastante. Una cosa que no era objeto del proyecto, porque para eso sí se necesitan maestros capaces que no teníamos, era el rendimiento en matemáticas y en comunicación. Sin embargo, dado que se estaba gastando en hacer el estudio, dijimos, vale la pena medirlo
aunque no esperemos resultados. Tal como sospechábamos, la realidad demostró que efectivamente en eso no se habían conseguido resultados. Lo que no pensamos fue en el uso malintencionado de los resultados. Inmediatamente salieron, por un lado, las ONGs, por otro lado, la industria de tecnología, las más grandes empresas que habían estado en contra del proyecto porque no usaba ni su software ni sus chips, a decir que había sido un fracaso el proyecto. Y el siguiente gobierno, que también estaba interesado en que no hubieran resultados, a decir, miren el fracaso, ¿no? Un fracaso tan ridículamente denostado que hasta hoy, 15 años después, hay 300.000 de esas computadoras aún funcionando, aún siendo usadas por los niños, y que muchos de los premios otorgados por diversas entidades a la creatividad en educación o al uso de tecnología en educación eran ganados por maestros y por salones de clases que usaban esta tecnología. Pero en fin, esa es agua pasada bajo el puente. A nivel mundial la industria fue más fuerte. Creo que hasta el MIT, Nicolás Negroponte, encontraron sus molinos de viento y al final perdieron la batalla y un proyecto importante perdió vigencia. Hoy día siguen trabajando para buscar maneras creativas de usar la tecnología. Lamentablemente, estamos viendo que todo el tiempo que se habla de las pantallas como adicciones, como esclavización de los niños, que es lo que le interesa a los que hacen negocio con la venta de tecnología. Lamentablemente, se usa de la peor forma. Y entonces en el grupo de aprendizaje y epistemología de MIT estuve hace una semana con el director de este grupo. Están buscando maneras de que los niños, por ejemplo, puedan usar los teléfonos para desarrollar su creatividad, para producir cosas en lugar de consumirlas. Que ese es el camino al desarrollo y al crecimiento que lamentablemente no le interesa a buena parte de la industria. Porque lo que quiere es vender estos aparatos. Exactamente, como alguna vez señalara, según Heródoto. Renovarlos cada cuanto menos tiempo mejor. Exactamente. El faraón Tamuz, estamos hablando ya de hace miles de años, cuenta Heródoto que cuando el dios Teu le presenta la escritura, alabándola como una herramienta que va a hacer sabios a los egipcios, el faraón le dice, no, dice, estás equivocado. Tú solamente le ves virtudes a tu creación cuando no tiene otra cosa que defectos. Lo que has inventado es un sustituto para la memoria. Los egipcios ya no recurrirán a su memoria como fuente de sabiduría, sino a este instrumento, y entonces no podremos distinguir al sabio del estúpido. Y eso es malo para los egipcios. Es lo que nos ha pasado. Es lo que nos ha pasado. Esto me lleva a un tema que es tan importante en la educación, que es la comunicación, que es la narración, que es el lenguaje. No sé si es correcto. ¿Se está reduciendo el léxico de los jóvenes? Es una desgracia. ¿Hay cómo medirlo eso? Sí. Está midiéndose. Midiendo. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado el reggaetón, por ejemplo. Ahí está. Ha pasado un mundo en el que se usan cada vez menos palabras, y lo triste es que la palabra es el vehículo con el que reducimos la violencia. Sí, porque cuando pasas de la emoción al acto, claro, hay violencia. Claro. O sea, mi pareja se va con otro o con otra y eso me pone furioso. Claro. Si yo puedo poner eso en palabras, de repente le insulto, de repente converso. En todo caso no le disparo. Pero si no puedo ponerlo en palabras, agredo, disparo, acuchillo. Y eso es lo que estamos viendo cada vez más, porque somos incapaces de recurrir al uso de la palabra. Es más, tal vez yendo en demasiado detalle, pero casi nadie conoce el uso del modo subjuntivo. Sí, claro. El potencial con las justas, porque los periodistas lo usan mucho cuando quieren decir algo sin decirlo. Sería culpable, habría... Exactamente, pero el subjuntivo hubiera logrado, el futuro del subjuntivo no lo usa casi nadie. Eso no se usa. Es terrible, porque eso nos hace menos humanos, porque lo que nos hace humanos es la palabra. Es la palabra. Y entonces estamos retrocediendo por primera vez en la historia de la humanidad. El nivel de inteligencia promedio está disminuyendo. Hay una reducción del IQ
Así a es. nivel mundial. Así es, eso es lo que se ha ¿En encontrado. cuántos años se ha apreciado esto? No tengo, lo he leído, pero no recuerdo Pero el sí dato. es cierto Es eso. cierto, es cierto. Algunos dicen, los que quieren defender, es que ahora se debería medir de otra forma. Puede ser cierto, habrá que hacer más estudios, pero lo que sí es cierto es que la violencia está aumentando por la incapacidad de recurrir al lenguaje. O sea, las consignas de odio son un mal uso del lenguaje. Sí, O sea, tú pregúntale a cualquiera de los marchantes. Rapidísimo, Sí. rapidísimo. O sea, tú le dices, a ver, Dina asesina, ¿a quién ha matado? Claro. Incapaces de explicarte. Cuadra. Asamblea Constituyente, Es un sonido interesante. ¿qué te va a beneficiar? Nada. O sea, no hay uso de la palabra como discurso, hay uso de la Cosas palabra fáciles de decir. Exactamente, aunque No, sean falsas. Cero pensamiento. Así es. Cero. Y juicio crítico menos. Política, bueno, juicio crítico Ah. es ya como la ópera, una cosa de lujo. Una cosa Lamentable. Juicio crítico es una pérdida de tiempo, no. ¿Crees o no crees? Se acabó el punto, marca acá. Exactamente, como si fuera religión. Sí, A mí me criticaron mucho. Es que efectivamente, sí, perdón. Me criticaron mucho por mis críticas a la SUNEDU. Sí. Y mi explicación era, mira, lo único que quiero aclarar es que yo no pienso que la ley que hizo aprobar el general Mora sea revelación divina y que él sea el profeta de una nueva religión. Claro. Es un ser humano como cualquiera y esa ley es un resultado de un acuerdo político en múltiples partes y tiene muchos defectos que hay que corregir. Como toda ley. Y virtudes. Claro. ¿No? No se puede sacralizar, pero hemos vuelto a esto. Hemos vuelto a una idolatría. Exactamente, estamos llenos de becerros de oro, aunque se parezca a mi apellido. Exactamente. Entonces, ¿creer o no creer? Así es, en lugar de Pero no juzgar sé. y analizar. El otro día me preguntaron, ¿tú crees en los extraterrestres? Pero yo no puedo creer o no creer. No si puedes. los veo, veo que existen. Si no los veo, veo que no existen. Así es. La ciencia ha pasado al desván. Lamentablemente. El razonamiento crítico No hay. hoy día está en el ocaso. Así es. Y tenemos que luchar contra eso. Y contra eso se lucha con la educación desde el nivel inicial, que tenemos que cambiar. Por ejemplo, yo saludo mucho la iniciativa de la señora presidenta, porque fue de ella, de poner inglés en el nivel inicial. Y ya se está haciendo. Empezamos en mi gestión y la ministra Márquez lo ha hecho finalmente realidad, porque no es tan complicado, pues. Los niños pequeños aprenden unas cuantas palabras. Mi nieta menor tiene un poco más de un año Sí. y apenas maneja 3 o 4 palabras. Sí. Entonces empecemos así, pues con los niños de inicial, para enseñarles 10 o 15, 50 palabras, no se necesita a un profesor norteamericano. Cualquier profesora de nivel inicial, de las que tenemos muchas y buenas en el país, estoy casado con una, puede enseñar 50 palabras y puede aprenderlas para enseñarlas, porque no es tan complicado. Empecemos con eso y vamos avanzando y vamos a tener niños mejores, más creativos, capaces de entender otras culturas, enseñémosles, recuperemos nuestras lenguas autóctonas. Es importante salvar la cultura ancestral también, y nada de eso se está haciendo. Se piensa muy poco y se hace poco y mal, lamentablemente. ¿Qué cuadradito marcas? ¿Eres optimista? ¿Eres realista o eres pesimista? ¿Con qué te identificas en el futuro? Mira, yo siempre he sido optimista. Has sido optimista. Y me ha ido mal muchas veces. Pero creo que hay que ser optimista. Creo que tenemos que tener esperanza en el futuro. Me acuerdo que alguna vez Fernando Belaúnde dijo: el día que nos sintamos desesperanzados, recurriremos al superávit de brazos que tiene el pueblo peruano. Y yo creo que eso sigue siendo cierto. Que el peruano de verdad es capaz de hacer grandes cosas, es capaz de pensar. No nos dejemos llevar por 30.000 delincuentes manipulados por unas cuantas mentes siniestras, porque somos 33 millones. Yo discrepo mucho en los que, y aquí hay una crítica incluso para ti, se han subido al carro de llamar tercera toma de Lima. ¿Qué se han creído? ¿Quiénes son estos pobres diablos para definir
¿Cómo se llama un movimiento? Un movimiento de 4 gatos no puede ser una toma. Es una manifestación de 4 gatos, de pobres diablos, de delincuentes, llamémosla como lo que es, una marcha delincuencial, ninguna toma. Ya no te va a llamar Otárola, ya. Eres libre. Eres libre. Bueno, exacto, sí, claro. O sea, me llamará, pero de repente hasta me felicita, no lo sé. La medida que podamos ser libres, ¿no? Exactamente, ¿no? La verdad nos hará libres, es el lema de la universidad para la que trabajo. Sí. Efectivamente, lo que pasa es que trabajamos siempre con estereotipos. En la prensa tú sabes que estereotipa todo. Sí, es cierto. Entonces, por ejemplo, decimos marcha tal, por poner el nombre a las cosas, ¿no? Sí. Evidentemente. Pero hay que ponerles el nombre apropiado, ¿no? Claro. Marcha delincuencial. Claro. ¿No? Lo que pasa es que eso de repente no casa bien, en fin, hay toda una cosa a ver qué... ¿Cómo es el tema de los derechos de los desechos? ¿No? Tú sabes que el público es un monstruo más bien desconocido. Entonces, sí. Nosotros mismos no sabemos bien cómo hacer, cómo van a recibir tal cosa. Y cuando algo pega, hay que aprovecharlo. Cuando pega, uy. Bueno, el Efesio me sirvió. Yo también, una prueba de la pobreza del lenguaje en la que hemos caído. Bueno, eso sí, pero... Porque adefesio, en acepción del diccionario de la Real Academia, significa también despropósito. Y yo sostengo que los laudos y las opiniones de la Comisión de Derechos Humanos respecto al Perú, por lo menos, son despropósitos. O sea, adefesio, según la Real Academia, ¿no? Pero se ha perdido, pues, ¿no? El otro día conversaba respecto a... Ya no hay sinónimos en el léxico de los muchachos. Ya no hay sinónimos, no saben. Todo tiene que ser unívoco, claro. Exacto, cuando tú hablas, por ejemplo, la hipálaje, que es una figura retórica tan rica, ¿no? Sí, cuando tú dices, por ejemplo, en la biblioteca estaban las lámparas estudiosas, como dice Borges. Eso es una cosa ya de una sutileza, una cosa brutal. Y que sin embargo debería estar al alcance de todos. La ironía ha desaparecido. Lamentablemente. La ironía es justamente una manifestación del espíritu crítico. Exactamente, y de no recurrir a la violencia, sino de convertir la emoción en palabra. A veces tú hablas ciertas cosas en un medio y dices, por si acaso esto es una broma, por si acaso esto es una ironía, por si acaso yo no estoy de acuerdo con tal cosa. ¿Qué es esto? Es que la gente no entiende. Tú has tocado un punto clave que es el reggaetón. Sí. Has dicho una cosa que me parece... Yo acá tengo siempre mis conflictos con los más jóvenes, porque yo tengo pues en el índex, tengo a estos señores, ¿cómo se llama? Bad Bunny y todos estos. Coincido contigo totalmente. Y el otro día me causó, dije, esta chica, la estafadora, de entrada, claro. Mami Yankee le han puesto. Y cuando la trajeron acá, dice, ¿por qué me causa simpatía esta chica? Digo yo, tanto. Recién entendí. Porque les hizo pisar el palito a los idiotas que van a esos espectáculos. Totalmente de acuerdo contigo. Supongo que me permite que este viejo que sabrá, pero el lenguaje siempre progresivo. Exactamente. ¿Tú has visto la última canción que sacó hablando de esta cosa? Shakira. Que sale. A ver, mañana voy a comentar eso. Un horror. El lenguaje más además que ya está por 10 veces hablando otra vez del problema. De su problema que tuvo con Piqué, ya basta, ¿no? Pero bien, o sea, son explotaciones baratas de bajos instintos. Exactamente. Son muy baratos. Sí. Es triste que hayamos perdido tanto, ¿no? A todo nivel. O sea, la gente se queja y dice que el Congreso no tiene calidad. ¿De qué te quejas si tú lo has escogido? Tú has votado. Si tú lo has escogido y no te gusta, te aguantas hasta que puedas escoger a otros. ¿De dónde nace el culto a la irresponsabilidad llamada libertad? Porque el fenómeno es ese. El fenómeno es que nosotros tratamos de, ¿cómo se llama?, adular a los votantes que votan hoy día y mañana no se acuerdan. O te mienten descaradamente diciendo, me engañó. ¿Cómo que te engañó? ¿Cómo te puede haber engañado? No te engañó. Nunca te dijo lo que quisiste escuchar. Ese es el problema. Es diferente. ¿Por qué nosotros, como medios, hablando de lenguaje, tratamos de encontrar qué es lo que el pueblo quiere escuchar? Sí, pues, en lugar de
lo que el pueblo necesita escuchar. La tesis de maestría de mi hija, sí, en la Universidad de Lovaina, ¿sobre qué? Se llamaba Promesas Electorales y Generación de Conflicto en el Perú. Santo sí. A raíz de la elección de Toledo. ¿Ya la presentó la tesis? Ya, sí, ya tiene años. Mi hija es ya mayor, ¿no? O sea, como sabes que me casé temprano. ¿Vive fuera del Perú? Vive fuera, vive en México. ¿En Bélgica? No, ella vive en México. ¿En México? Sí, regresó de Bélgica, no encontró mucho futuro en el Perú y terminó en México. Eso debe ser interesantísimo. Sí. Porque Toledo es una encarnación de esto, pues. Exactamente. O sea, él cayó muy rápidamente porque la gente esperaba que hiciera realidad lo que no había prometido, claro, pero que había dado a entender. Como siempre en el Perú. Exactamente, como siempre en el Perú. Esa es mi chamba, decía, yo no regalo pescados, y qué original, ¿no? No regalo pescados, sino entrego el anzuelo. Sí. Por más que suene, digamos, contracorriente, ¿quién hizo miles de kilómetros de carreteras y cientos de colegios? Sí. El segundo gobierno de Alan García. Sí, evidentemente. Y a veces me pregunto, ¿dónde están los millones que dicen que robó? Tendrían que estarlos disfrutando sus hijos, pero no hay. Son las típicas leyendas peruanas. Tristemente. Esta cosa maledicente que tanto daño nos hace. Sí. No hay peruano triunfador que para otro peruano no lo haya conseguido por malas artes. Eso es triste. Ahorita estoy viendo las críticas envidiosas de cuánto cuesta un menú en el restaurante central. Bueno, claro. Bueno, el hecho que yo no lo pueda pagar. Yo tampoco voy al central. No significa. Yo he ido al central invitado. Yo he ido una vez hace ya muchos años, pero el hecho de que yo no lo pueda pagar no significa que no valga eso. Que no vale eso y que haya gente que lo pueda pagar. Y en buena hora. No, eso no lo puedes impedir. Eso o sea, mira, el Maxim o la Tour Rayan, claro, te cobran $120 solo para reservar. Para reservar, porque estás ahí y menús a tus nietos le dirás que estuviste en tal sitio, donde se había sentado Napoleón Bonaparte y no sé quién, y hoy día en Lima tenemos un sitio que es mejor que ese. Es mejor que el número uno. Y entonces, ¿por qué va a costar menos? Es verdad. Sí, eso es que la envidia del que no puede pagarlo, eso suele ocurrir. Es lo que se llama la envidia caviar. Termina con esas críticas, pues. Yo me encontré una vez en el Cusco, ya que estamos hablando de esta cosa, con un señor que se quejaba del Hotel Monasterio. Yo te dije, me quejo, le dije, pero yo no me alojo ahí. Yo me voy a un hotelito a caer. Exactamente. Es alguna cosa de resentimiento. Sí, pues, sí. Tenemos que aprender a vivir como podemos. Como podemos, pues, pero no nos gusta, Siempre pretendemos ser más. Y algo de lo que te he dicho que me parece muy importante que nos pasa a todos es la incompetencia mayor consiste en no saberte incompetente. Exactamente. La peor forma de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado. Porque te hacen creer, o porque quieres creer, o porque quieres robar. Carlos Delgado hace muchísimos años escribió un libro de sociología sobre el Perú, en el cual decía, en el Perú el ascenso social utiliza dos mecanismos, el sobe y el raje. ¡Qué cierto! ¿Va? Sí, pues, sí. Es verdad. Oye, mira, yo tuve creo que 4 meses de ministro, pero no sabes la cantidad de gente que se acercaba o que se acordaba que me conocía o que conocía a mis amigos, a mis hermanos, increíble. Y sin embargo, los verdaderos amigos son los que me escribieron después, o para no pedir nada, claro, o después. Lamentablemente, pues es nuestra realidad, ¿no? Ahora me queda el orgullo de saber que estoy pasando la posta. No extrañas el Fajín. No, ¿Cómo se siente? No, de ninguna manera. Ni lo busqué ni lo extraño. ¿Cómo te hiciste el Fajín para juramentar? Me lo prestó un amigo. ¿Me lo prestó un amigo? Un amigo del ministro. Un amigo del ministro. Sí, que había sido ministro. Y después él tuvo la gentileza de regalarme uno. Es el que guardo, ¿no? ¿Dónde lo tienes ahora? En mi casa.
en un cajón. Es un buen recuerdo. ¿O lo has puesto en una vidriera? No. Mi esposa lo guarda. Con luz, tu esposa lo guarda. No. Además, no soy de los que financian platos de plata y medallas. Pero tienes. No. ¿No tienes? No. No, si tienes que tener plato de plata, por favor. ¿Por qué? Que te habrán dado en alguna... en algo. Lo que he descubierto, de repente hay alguien que... No soy de los que lo merecen por si acaso, de repente, ¿no? Porque soy, como digo yo, fácil de odiar. Pero sí he visto casos en los que el receptor del plato de plata es el mismo que lo financia. Y no me resisto a hacer algo así, ¿no? Conozco el tema. Alguna vez me mandaron una carta diciendo eso. Sí. Hay muchos premios. Se ha decidido que usted no sé qué, no sé cuánto, que tiene tales cualidades. Y dije, ¿quiénes son estos? Y necesitamos el costo es de tanto. Sí. Trofeos, reconocimientos, Alguna vez sí obtuve un reconocimiento que valoro y fue la mención honrosa en el premio que daba el Emir de Qatar, la Fundación por la Innovación en Educación. Wow. El Perú, no yo, obtuvo ese reconocimiento al proyecto Una Laptop por Niño que hicimos en el año 2008-2009. Eso sí lo atesoro porque fue, a pesar de enfrentarnos a molinos de viento, esto fue reconocido internacionalmente, ¿no? Óscar, te agradezco la visita. Muchísimas gracias. Te felicito porque te veo después de más de 15 años y te veo 30 años más joven. ¿Ves 30 años más joven? Así es. Y te voy a dar un secreto, ya que tú estás en el tema de la educación. Soy un algoritmo por inteligencia artificial. Te felicito, funciona muy bien. Hay que hablar de eso otro día. Exactamente, es muy importante. Artificial, es muy importante. Atención, sí, en todo. En todo. Sí. El reto que un maestro tiene ahora, yo si fuese maestro no sabría qué hacer, te digo. Hay cosas muy interesantes que... Mira, ¿sabes cuál es la ventaja para terminar tal vez de la inteligencia artificial? Es que si se usa bien, un mal maestro puede hacer una excelente tarea, si quiere. Porque ya no, como decía Tamuz, ya no tiene que recurrir a las fuentes internas. Claro. Ahora puede, como decía él con la escritura, recurrir a fuentes internas. Y no podremos distinguir al sabio del estúpido, pero sí es para bien en buena hora. Ojalá. Muchas gracias, Óscar. Gracias a ti. Muy amable. Atención, señoras y señores, con más de 35 años de trayectoria, en Rocker nos